¿Conoces a los 12 apóstoles de México? Bueno, estamos a inicios del siglo XVI. Y acontecía que Cortés apenas 2 años antes había tomado la ciudad de Tenochtitlán con apoyo y acuerdo de reinos y territorios que se encontraban sometidos a los mexicas y a quienes les tenían miedo y enojo por distintas situaciones. Los españoles, que no habían arrasado con las millones de personas que les rodeaban, sino que establecieron con sus líderes alianzas, incluso matrimoniales, y tuvieron hijos, profesaban el catolicismo y en sus expediciones se hacían acompañar de religiosos de diferentes órdenes, ya fueran dominicos, agustinos, carmelitas y franciscanos, pues encomendaban al Señor sus tareas y trabajos, por lo que en un principio no llegaron con el propósito de evangelizar a nadie, pues no sabían lo que les deparaba en estas tierras. Cuando Cortés vio que iba a ser muy difícil llegar a todas las personas explicándoles el evangelio, pues 2 cosmovisiones distintas del mundo, en las mentes, en la lengua y en la palabra, y viendo que continuaban con la práctica de ofrendar vidas de pequeños niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres a sus dioses, en ocasiones con rituales sangrientos, compartirles el mensaje de que tomar la vida para sacrificio no era algo bueno, era sin duda una barrera casi insuperable. También tomemos en cuenta lo extenso del territorio y las numerosas almas que en él habían. Por eso, Cortés le pidió ayuda al emperador Carlos V para que le enviase muchos religiosos, cosa que no pasó, al menos no en las cantidades que Cortés hubiera querido, pues enviaron a pocos y lentamente. Por ejemplo, en todo el siglo XVI, es decir, en 100 años, solo se enviaron a 6,000 religiosos para evangelizar a millones de personas en América. De esos 6,000 que fueron de varias órdenes religiosas, 2,700 fueron franciscanos y de estos 2,700 son 12 de los que tratamos ahora. Fueron llamados los 12 apóstoles de México según la tradición, porque fueron 12 frailes quienes a petición de Hernán Cortés y por acuerdo del emperador Carlos V y el Papa Adriano VI, en la bula omnímoda, llegaron el 13 de marzo de 1524 a San Juan de Ulúa en Veracruz desde el convento de San Francisco de Belvis de Monroy, en España. Estos 12 frailes eran de la orden franciscana, descalzos y mendicantes, es decir, sin más equipaje material que su hábito, ya que literal estaban descalzos y vivían en completa pobreza. Cuando llegaron, se fueron caminando cientos de kilómetros hasta Tenochtitlán a encontrarse con Cortés, y fueron recibidos con tal respeto que éste se arrodilló ante ellos. Esta acción fue impresionante, por decirlo menos, para los miles de naturales que vieron a Cortés, supremo señor de los españoles y ahora de ellos, arrodillarse ante sus sacerdotes, personas que no ostentaban ni disponían de riquezas, no traían regalos, no eran guerreros ni tenían armas, sino todo lo contrario, por lo que este acontecimiento debió ser considerado algo enorme para ellos y sin duda no menos que confuso. Los 12 misioneros o apóstoles fueron Fray Martín de Valencia, que fue el encargado de gobernar la misión de los 12 apóstoles y bautizaría a más de 1,000,000 de personas. También fue amigo de Fray Juan de Zumárraga. Fray Francisco de Soto. Él fundó la provincia del Santo Evangelio en la Nueva España y defendió fervorosamente los derechos de los nativos. Fray Martín de Jesús, conocido como el Apóstol de Michoacán, escribió la obra Relación de las ceremonias y ritos, población y gobierno de los indios de Michoacán. Fray Juan de Suárez fue el primer guardián del convento de Huejotzingo. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo participó en las primeras expediciones evangelizadoras de Yucatán, Sinaloa y Nuevo México, y luego reclamó al emperador Carlos V protección para los indígenas que eran maltratados, incluso injustamente esclavizados, y tuvo éxito. Fray Toribio de Benavente posteriormente añadió a su nombre el apelativo de Motolinía, que significa pobre en náhuatl. Su obra Historia de los indios de la Nueva España describe el choque de culturas entre las prehispánicas y las europeas. Fray García de Cisneros desarrolló un papel importante en el conocimiento de las culturas indígenas. Fundó colegios como el de Santa Cruz, en donde enseñaba retórica, filosofía, música y medicina tradicional. Fray Luis de Fuensalida fue uno de los primeros en aprender la lengua náhuatl con el propósito de evangelizar. Fray Juan de Rivas fundó los conventos de Tepeaca y Cuernavaca. Fray Francisco Jiménez Cantó fue el primero de los 12 en aprender el náhuatl, y a él se le atribuye la primera gramática tratando de plasmar el vocabulario de este lenguaje. Fray Andrés de Córdoba, hermano lego, transmitió con fervor el catecismo en lengua mexica. Fray Juan de Palos, hermano lego, con muy buenas dotes para la predicación.
A la llegada de estos 12 apóstoles o misioneros franciscanos mendicantes y descalzos, inicia una nueva época en la evangelización de las nuevas tierras y, por supuesto, una nueva época en la historia de la humanidad, pues en estos 12 se distinguen a verdaderos humanistas que se sentaron a dialogar con los sacerdotes de las antiguas religiones americanas, a tratar de comprender su visión del mundo y, por tanto, el respeto hacia formas nuevas de hacer las cosas. La filosofía se hizo nuevas preguntas, se formularon reglas que se transformarían en los primeros derechos humanos, se formularon grandes obras de gramática como la segunda en el mundo y que versó sobre la gramática del náhuatl. Muchos y trascendentes fueron los aportes nacidos de este impactante momento histórico, que hasta el día de hoy reverberan en la música de la historia de la humanidad.